Buenos días, amada familia. Qué privilegio el día de hoy poder continuar con nuestro estudio del libro de Efesios. El día de hoy recordamos entonces que Pablo nos da una perspectiva de la iglesia, nos dice que cada uno de nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que era contraria a Dios. Nos recuerda también que estábamos alejados de Dios, ajenos a todas sus promesas, sin ninguna esperanza, sin Dios, pero por su gracia Él nos salvó y nos dio una nueva vida en Cristo. Y cuando nos hizo cristianos, cuando nos hizo sus hijos, derramó una serie de privilegios en nuestras vidas y nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos escogió para ser sus hijos, nos hizo sus herederos, nos dio a conocer su voluntad, nos redimió con su sangre, nos marcó con su Santo Espíritu, nos invistió de poder, etc. Y todo ello con un objetivo: para que vivamos como es digno de nuestro llamado, santos y sin mancha, para darle gloria a Él, como decía Pablo en el primer capítulo de Efesios. Cristo nos reconcilió entonces con el Padre, pero no solo a ti y a mí, sino nos reconcilió, ¿no?, a todos sus hijos, ¿no?, formando para sí mismo el Señor, para sí forma un templo santo llamado iglesia, en donde por su obra en la cruz nos hizo uno solo, nos hizo un solo cuerpo. Y Pablo mismo nos contaba la semana anterior y nos decía: ¿por qué somos uno? Porque tenemos un mismo Padre, somos un mismo cuerpo, somos un mismo espíritu, tenemos un mismo Señor, tenemos una misma esperanza, tenemos una misma fe, un solo bautismo, un solo Padre. Entonces, esta unidad que ha ganado Cristo en la cruz, Pablo nos decía que es el deber nuestro preservar esta unidad, la unidad de la iglesia. ¿Y cómo hoy vamos a preservar la unidad de la iglesia? Siendo humildes, mansos, pacientes y con todo ello aprendiéndonos a soportar unos a otros en amor. Es nuestro deber, por tanto, ser diligentes en mantener la unidad del Espíritu. Y este llamado no es solo para los líderes de la iglesia, sino es llamado para todos aquellos que se dicen ser cristianos. Todos tenemos la responsabilidad de velar por la unidad de la iglesia. Pero al ser uno, ¿significa que hemos perdido nuestra individualidad? ¿Al ser uno significa que todos debemos hacer la misma cosa? No, porque la unidad de la iglesia no significa uniformidad. En otras palabras, la unidad de la iglesia es perfectamente compatible con la diversidad que hay en la iglesia, con la diversidad de personas, de pensamientos que hay en la iglesia. Es más, Dios mismo nos ha hecho diferentes. ¿Para qué? Para promover la unidad de la iglesia y así poder crecer como iglesia. Si dos personas fueran totalmente iguales, no podrían aportarse más cosas. Pero cuando dos personas son diferentes, puede aportar el uno para el otro diferentes cosas. Y esa es la idea de la diversidad, generando ¿qué? Unidad. Pero veamos esto en los siguientes versículos. Vamos a ver en Efesios capítulo 4, versos del 7 en adelante. Y dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, el Señor nos dice su palabra que nos ha hecho diversos. Volvamos al verso 7. Recordemos que en los versículos anteriores Pablo nos llama a la unidad, a preservar esta unidad. Y aquí Pablo nos muestra que esta unidad es perfectamente compatible con la diversidad de personas que somos, porque Dios mismo nos hizo diferentes. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice: a cada uno de nosotros, a cada creyente, a cada cristiano, le fue dada una gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don especial. Que a cada uno de nosotros se nos ha dado una habilidad, un talento muy especial para funcionar de una manera muy particular dentro del cuerpo de Cristo. Recordamos que cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la gracia. Y el Evangelio y la gracia, por tanto, siempre se trata de dar.
Dios mismo nos muestra en el Evangelio, en su gracia, es dar. Él nos dio nueva vida, Él nos dio gracia, Él nos dio perdón, es dar. Y dentro de ese dar, en el Evangelio mismo, en su gracia misma, Dios nos dio a nosotros dones, nos dio regalos a cada uno de nosotros. Dice Pablo que cada uno de nosotros recibimos una gracia muy especial conforme a la medida del don de Cristo. Son regalos que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Por tanto, Cristo nos ha dado esos dones, ¿no? Para que en su gracia cada uno de nosotros podamos funcionar dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un don particular y ha sido repartido, dice, conforme a la medida del don de Cristo. Ha sido repartido de acuerdo a la medida exacta para una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios nos perdonó y nos puso dentro de un cuerpo y nos dio un don especial para que con ese don especial nosotros funcionemos en ese cuerpo. Somos uno en Cristo todos, en la iglesia. Y tenemos que procurar esa unidad, pero a su vez cada uno de nosotros somos diversos, porque cada uno de nosotros va a aportar al cuerpo los dones, los talentos, las habilidades que el Señor nos ha dado. Y de su inmensa generosidad, Dios ha dado esa medida exacta a cada uno de nosotros. ¿Y qué significa esa medida exacta? Significa que Dios sabía en dónde Él nos iba a poner, en qué parte del cuerpo nos iba a poner y cómo nosotros íbamos a funcionar y a aportar con este nuestro don dentro del cuerpo de Cristo. Cuando tenemos un cumpleaños o una fiesta de aniversario, etcétera, y recibimos regalos, dentro de todos los regalos hay regalos que recibimos y de repente decimos, uy, justo necesitaba esto, y lo utilizamos porque habíamos necesitado eso. Pero hay otros regalos que de repente no los usamos, hay otros regalos que de repente sí son bonitos, pero no son muy útiles y los guardamos, ¿no? Por ejemplo, te regalan, en un cumpleaños te regalan unos guantes de deporte, pero no eres deportista, ok, lo guardas y lo tienes en mucho aprecio, pero como no lo usas, como no eres deportista, entonces esos guantes de deporte no te van a servir y lo vas a guardar. Así no son los dones de Cristo. Dice que se nos ha dado una medida exacta, y eso que significa que nos ha dado a cada uno de nosotros lo que necesitábamos para aportar al cuerpo de Cristo. Miremos en 1 Corintios capítulo 12, verso 4, dice, quiero leer esto en la Nueva Traducción Viviente, dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente misma de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, hay una diversidad de dones y aquí Pablo nos muestra algunos de esos dones, ¿no? Dice, si tú tienes la capacidad de aconsejar, la capacidad de tener fe, la capacidad de poder tener ese don de sanidades, de discernir si un mensaje es de Dios o no. Miren, hay diferentes dones. Y el Señor dice que a cada uno de nosotros se nos dio de acuerdo a una medida. Entonces, hay multitud de formas como estos dones se van a manifestar. Por eso es que somos tan diferentes, ¿no? Recuerda, como dice aquí también, el don se nos ha dado ¿para qué? Para el cuerpo de Cristo, ¿no? El contexto nos está hablando del cuerpo de Cristo. Y recuerden, Pablo aquí también nos dice en el verso 7, que cada uno de nosotros se nos ha dado el don para ayudar mutuamente, ¿no? Como dice en Reina Valera, dice, se nos ha dado para provecho. ¿Pero para provecho de qué? De la iglesia. El contexto es la iglesia, el contexto es el cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que el Señor nos ha dado, no nos ha dado para provecho particular, sino para aplicarlo dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, estos dones van a tener diferentes matices, inclusive de acuerdo a quienes somos. Por eso hay multitud de operaciones, multitud de formas como el Señor va a mostrar esos dones. Por ejemplo, digamos que 3 personas tienen el don de enseñar. Ahora, dentro de esa enseñanza, uno puede ser muy excelente de repente enseñando públicamente, ¿no? Tiene una buena oratoria, una buena llegada al auditorio, ¿no? Y tiene esa capacidad para enseñar públicamente.
El segundo hermano de repente no puede hablar en público, no tiene esa capacidad, pero sí puede enseñar muy bien individualmente. Se reúne con una persona y le enseña, le explica y tiene esa habilidad muy especial. Entonces, ambos tienen el mismo don, pero son formas diferentes de presentación. Es más, uno tercero también tiene este mismo don para enseñar, pero él tiene una llegada muy especial a los jóvenes, a los niños. Y él enseña y le gusta enseñar a los jóvenes, a los niños, y tiene esa llegada muy especial a ellos. Entonces, es el mismo don de enseñanza, pero aplicado de diferentes maneras. Multitud de operaciones de este mismo don, multitud de formas como el Señor va a distribuir estos dones para el beneficio de la iglesia. Y obviamente, solo en este ejemplo vemos las tres formas de esos dones, de este mismo don, es muy importante para el cuerpo de Cristo. Si solo hubiera, como el primer caso de enseñanza pública, entonces nos perderíamos de las otras dos personas, de las habilidades de las otras dos personas. Si solo habría alguien que enseñe personalmente, no podría haber quien hable en público, claramente. Y lo otro, no habría quien enseñe a los niños, ¿no? Entonces, el Señor ha repartido estos dones. ¿Para qué? Para enseñar al cuerpo de Cristo, para ministrarlo en el cuerpo de Cristo, para beneficio del cuerpo, de todos. En Romanos capítulo 12, verso 6, dice, Romanos 12, verso 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, de nuevo, según la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que si tienes un don, tienes que usarlo. El don ha sido para usarlo, el regalo ha sido para usarlo dentro del cuerpo de Cristo. Ningún don debe dejarse de usar. Y lo otro que nos dice también aquí en ese texto es que ningún don es mejor que otro. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, cada uno úsela como debe usarla. Si el que tiene profecía, úsese conforme a la medida de fe. Úsalo, úsese tu don. Si tienes el don de servicio, úsalo en servir y servir bien. Si tienes el don de enseñanza, úsalo muy bien en la enseñanza. El que exhorta en exhortar. Si tienes el don para animar a las personas, anima a los hermanos. El que reparte, el que es generoso, el que tiene ese don, pues hazlo con liberalidad, dice, ¿no? Hazlo con mucha generosidad. El que preside, el que sabe organizar, hazlo muy bien, con diligencia. Entonces, miren, cada uno de los dones es muy importante dentro del cuerpo de Cristo y ninguno debería dejar de usarse. Todos son importantes, no hay mayores, no hay menores dones. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, según cada uno, según el don que ha recibido, de nuevo, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros. Cada uno, según lo que tú has recibido, dalo a los demás. De nuevo, aquí implícitamente nos está diciendo que los dones han sido dados, ¿para qué? Para usarlos dentro del cuerpo de Cristo, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y dice, ministra a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos da otro ejemplo, Pedro, nos da otros ejemplos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Okay? Si alguno le ha dado el don de poder hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, hágalo conforme al poder de Dios, ¿no? Para que en todo sea glorificado Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo es que la gloria de Dios. El objetivo es que Dios se glorifique con cada uno de los dones que Él ha derramado en la iglesia. Y ojo, los dones no se descubren orando, ¿no? Si te has preguntado, ¿y cómo descubro mi don? Voy a orar para que el Señor me muestre cuál es mi don. No, los dones se muestran o se van a manifestar como trabajando y sirviendo en tu iglesia local. Porque de esa manera tú vas a poder ver, o cada uno de nosotros vamos a poder ver en qué somos más útiles. Y las personas también nos mostrarán y nos harán ver, ahí somos más útiles. De esa manera nosotros podemos aportar mejor al cuerpo de Cristo. Y nos vamos a ir dando cuenta de la multitud de formas como el Señor puede usarnos dentro de la iglesia. Recordemos que el contexto de esto es la unidad del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros debemos aportar lo mejor, ese don que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, para poder fortalecer, edificar el cuerpo de Cristo y así darle la gloria a Dios. Ahora, ¿quién nos repartió esos dones? ¿No? Recordemos, es Dios mismo. Es Dios mismo, es el Espíritu de Dios. Dio a cada uno conforme quiso. ¿Pero por qué es posible esto? Porque Cristo ganó esa autoridad para poder dar esos dones. Entonces, si Dios mismo nos repartió con su gracia a cada uno de nosotros estos dones, ¿podemos nosotros procurar buscar otro don o otro regalo del que nos haya dado?
Pues la respuesta es no. En otras palabras, yo tengo un don, pero yo quiero el don de ese hermano, entonces voy a orar para que el Señor me dé ese don. ¿Podrá ser? No. Porque Dios nos ha dado a cada uno el regalo conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida perfecta que Él sabe, que Él supo, cómo nosotros íbamos a ayudar en el desarrollo del cuerpo de Cristo. Tomando la ilustración misma de Pablo acerca del cuerpo, dice, es como si alguien dijera, mira, yo no quiero ser oreja, yo quiero ser vista. Y no, todos son necesarios, tanto la oreja como la vista son necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Ahora, el pie no puede decir, yo no quiero ser pie, yo quiero ser nariz, y entonces yo no voy a funcionar como pie, y porque quiero aprender a olfatear. Primero, que no lo va a poder hacer bien, porque no es su función. Y segundo, que si no va a funcionar, nos vamos a caer, no vamos a poder caminar, porque sin pies no vamos a poder desplazarnos. Dios nos hizo con unas medidas exactas a cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Justamente en 1 Corintios 12:31, cuando dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, a veces se malentiende y pensamos que Pablo nos está diciendo hay dones mejores y procura esos dones mejores, ¿no? Y al contrario, la carta a Corintios es una exhortación a ponerse en orden los hermanos. ¿Por qué? Porque había un desorden en los hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno quería buscar los dones que aparentemente eran más relevantes, los dones en los cuales sobresalían, y se armaba todo un desorden en la iglesia. Y al contrario, la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, es una exhortación al orden en cuanto a los dones, en los capítulos que habla acerca de los dones, ¿no? Y otras exhortaciones más que hace en otras áreas. Pero ¿qué es buscar esos mejores dones? Significa que busca lo mejor que puedas para aportar a la iglesia, para aportar al cuerpo de Cristo. En otras palabras, yo creo que sé enseñar. Entonces, enseña las palabras de Dios. Enseña lo mejor. Prepárate en eso para que puedas aportar de esa manera al cuerpo de Cristo. Busca los dones mejores. Yo creo que sé dar. Yo soy una persona que da. Dios ha puesto en mi corazón el dar. Dar con generosidad, dar con liberalidad, ¿no? Como dice el Señor, para aportar de esa manera al cuerpo de Cristo. Pero no procures otra cosa, porque ya empiezas a mirar tu don. Eres oreja, eres ojo, eres pie, ¿qué eres tú, mi hermano? ¿No? Entonces no procures otra cosa de la cual Dios no te ha puesto, porque así puedo ayudar mejor a la iglesia, ¿no? Acordémonos, el contexto es la unidad de la iglesia. Y miren, por eso dice, en este versículo de 1 Corintios 12:31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ahí habla en el capítulo 13 acerca del amor. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo amo a mi iglesia, yo amo al cuerpo de Cristo, yo amo a mis hermanos, voy a procurar ¿qué? Dar mi mejor don. Voy a procurar dar lo mejor de mí, lo mejor que sé, mis mejores habilidades, mis mejores talentos. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo pueda desarrollarse, para que el cuerpo de Cristo pueda beneficiarse. Entonces eso es lo que nos está recordando Pablo aquí, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes formas, diferentes manifestaciones de estos dones a cada uno de nosotros. Ahora, Pablo nos va a recordar no solo la diversidad de dones que tenemos y lo diferentes que somos, sino también nos va a recordar cómo es que ganamos este beneficio, cómo es que podemos tener estos dones diferentes. Y es claro que nos va a hacer ver que es a través de Cristo. Es a través de Cristo, es a través del sacrificio en la cruz que podemos tener todos estos dones, que son parte de los privilegios que como creyentes nosotros tenemos. Volvamos a leer, dice en Efesios capítulo 4, verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo está usando el Salmo 68, que es un himno de victoria para celebrar la conquista de Dios sobre sus enemigos. En un ascenso triunfal, ¿no? de Dios, ¿no? Representada por la presencia del Arca del Pacto hasta el monte de Sión. Ellos están cantando este salmo de victoria, ¿no? Hablando de un conquistador. Y es que recordemos que en los tiempos pasados, cuando un rey obtenía una victoria, traía todos los despojos de guerra, todos los botines de guerra, ¿no? Y no solo ellos, sino hacía desfilar ¿a quiénes? A los prisioneros, ¿no? del bando opuesto, y los exhibía públicamente, ¿no? Y también dentro del desfile estaban aquellos que estaban prisioneros del rey
al que conquistó y que ahora los ha liberado. Entonces era toda una fiesta de victoria cuando el rey se paseaba con todos los botines de la guerra, con aquellos que estaban siendo prisioneros del enemigo y con aquellos que habían estado cautivos y que ahora son libres, ¿no? Y Pablo está usando esta figura del Salmo 68 para describir justamente a Cristo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está describiendo a Cristo claramente, que Él sube a lo alto, ¿no? Y Él lleva cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Cristo es este victorioso guerrero que en la cruz tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Recordemos que en Colosenses nos dice, y Él exhibió públicamente a los principados y potestades, ¿no? Porque es como ese desfile que los lleva prisioneros, y Él subió a los cielos, ascendió Él a los cielos, y con su muerte compró, ¿qué? Salvación para innumerables cautivos del pecado. Recordemos que tú y yo estábamos cautivos del pecado. Estábamos cautivos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos lleva cautivos para Él, ¿no? Él nos libera de esa cautividad del pecado y nos lleva cautivos para Él. Por eso dice, Él lleva cautiva la cautividad, ¿no? Y a miles de personas en los diferentes tiempos, después de su muerte, Él lleva cautivos para Él. Y tomó ese botín de guerra, ¿no? Como pone en la ilustración Pablo, y reparte a los suyos. ¿Y qué es ese botín de guerra? ¿Qué es ese botín que reparte para todos los suyos? Es esos dones que el Señor va a repartirnos a cada uno de nosotros. En otras palabras, todos aquellos que servimos en la iglesia de diferentes maneras, ¿no? Inicialmente éramos cautivos del enemigo, pero el Señor nos liberó y nos convirtió ahora en siervos y nos dio dones a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder edificar el cuerpo de Cristo. Con su victoria, con la victoria de Cristo, Él tiene la autoridad, ¿para qué? Para repartir, para dar esos dones a su iglesia. Y su iglesia obviamente también se beneficia. Por supuesto que esta victoria también tuvo un costo muy alto, ¿no? Recordemos que el Señor Jesús tuvo que ser humillado antes de ser exaltado. Tuvo que humillarse antes de ser exaltado. Él se humilló primero en la encarnación, luego en la cruz, y luego fue exaltado en la ascensión y en la glorificación. Y eso es justamente lo que nos dice el versículo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Definitivamente está hablando de Cristo, ¿no? Aquel que lo llena todo. Dice, ¿qué es? Y eso de que subió, ¿no? Él ascendió a los cielos, ¿qué es? Sino también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y aquí en este descendió a las partes más bajas de la tierra, a veces se interpreta mal y hay muchas teorías de esto, y tal vez la más popular es de que Cristo descendió a los infiernos, ¿no? Y está dentro del credo popular, por ejemplo, de la Iglesia Romana, que nosotros hemos aprendido, ¿no? Acerca de que y descendió al infierno, ¿no? Pero ¿la Biblia nos enseña esto? Definitivamente no, ¿no? Antes de morir, el Señor dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Se entiende que se encomienda al Padre y el Padre recibe al Señor. Jesús mismo da una promesa al ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, si era hoy, Él iba a ascender ese día que iba a crucificar, iba a estar al lado del Padre. En el Salmo 16:10 también nos dice, ¿no? Que es un salmo profético que habla acerca de Jesucristo. Nos dice, tú no abandonarás mi alma en el Seol, ¿no? Entonces, ¿no? Tú no abandonarás mi alma ahí, sino que estaré contigo. Ok, pero no es el punto del estudio, ¿no? Es más, en 1 de Pedro hay una frase que a veces se trata de sustentar esto, pero cuando lleguemos a Pedro estudiaremos ese versículo. Pero lo que sí quiero hacer notar es que esta frase, descendió a las partes más bajas de la tierra, es usada en la Biblia de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 63:9, dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Caerán en los sitios bajos de la tierra. Y cuando vemos el contexto de ese salmo, está hablando de que ellos finalmente van a morir,
van a morir, ¿no? Y está hablando de la muerte por espada, ¿no? Si leemos el siguiente versículo, dice, los destruirán a filo de espada. Dice, pero a los que destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada. En otras palabras, los que buscaron destrucción de mi alma, morirán a filo de espada y caerán a tierra, ¿no? A los sitios más bajos de la tierra, la muerte. Entonces se está hablando aquí de la muerte. Se refiere a los sitios bajos de la tierra como la muerte. Isaías 44:23 dice, cantad lores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo lo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Dice, canten cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. ¿A qué se refiere esto? Prorrumpid montes, bosques y todo el árbol que en él está. ¿En dónde? En las profundidades de la tierra. Cuando habla de profundidades de la tierra se está refiriendo a la tierra misma, donde están los montes, donde está el bosque, donde está el árbol. Entonces Isaías usa profundidades de la tierra para hablar, ¿no?, acerca de la tierra y dar un contraste a lo que él mismo dice, canten, oh cielos, ¿no? Los cielos y la profundidad de la tierra, ¿no?, hablando de ese contraste entre el cielo y la tierra, pero más nada, no nos dice más ahí en Isaías. En Salmo 139, verso 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, ¿no? ¿Qué está diciendo acá David? Que fue entretejido, ¿no?, en lo más profundo de la tierra. ¿Quiere decir que fue entretejido en el infierno? No. Fue entretejido aquí en el vientre de su madre. Aquí está hablando profundo de la tierra como el vientre de su madre. Entonces, esta frase, en lo profundo de la tierra, tiene diversas formas de uso. Son formas diversas de uso, de acuerdo obviamente al contexto. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice él descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿No? Está hablando definitivamente de su humillación, de la enorme humillación que sufrió Cristo, aún a pesar de ser Dios. Recordemos que siendo Dios se hizo siervo y murió humillado en la cruz. Y este mismo pensamiento lo tiene Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 6, por ejemplo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria, sin dejar de ser Dios, toma forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición se humilló a sí mismo. Al hacerse hombre, él se humilla. La encarnación ya fue una humillación para ese Dios todopoderoso, porque él tuvo que dejar su gloria, sin dejar de ser Dios, para ser hombre. Y siendo hombre, ¿cómo se humilló más? Haciéndose obediente. Él tenía que obedecer las leyes humanas, obedecer a sus padres terrenales, no humillarse, el gran Dios del universo, humillarse de esa manera y seguirse humillando más. ¿Y cuál fue la más grande humillación? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y no en cualquier muerte, en muerte de cruz. El Dios todopoderoso, tuvo que experimentar la muerte por nosotros, y no una muerte cualquiera, sino una muerte en cruz. Fue su humillación, descendió a lo más bajo de la tierra, lo más bajo que el hombre puede descender. Muchos de nosotros tal vez hemos sido humillados en muchas cosas, pero no hemos descendido a la parte más baja de la tierra, a la humillación más grande. Aún no, tal vez. Pero Cristo sí, y lo hizo por nosotros. Pero producto de eso, dice Pablo, que de esa humillación, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Que Señor, y le dio autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Y esa es la idea que nos habla aquí Pablo en Efesios capítulo 4, versos 9 y 10, cuando dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero, se humilló el primero, hasta la muerte y muerte en cruz, y el que descendió es el mismo que también fue exaltado, ¿no? Que subió hasta la parte más alta de los cielos para llenarlo todo, ¿no? Es su plenitud, Él es el Señor, y por eso, ¿por qué puso este verso Pablo? Para mostrarnos que es por Cristo que Él consiguió como vencedor el poder darnos todos esos dones a nosotros. Y por eso mismo, al poder dar estos dones a su iglesia se beneficia, pero no solo su iglesia se beneficia, sino también todo el universo se beneficia mientras que la iglesia está obrando en este mundo. ¿Ok? Verso 11, ¿no? Y aquí nos hace algo muy especial, ¿no? Y nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, y él mismo constituyó, o traducido, como dicen otras versiones, ¿no? Él mismo dio, ¿no? Entonces, Cristo mismo dio estos regalos, producto de su muerte en la cruz.
Él va a dar para su cuerpo, para su iglesia, estos regalos especiales, estos dones especiales. Y la idea aquí no es de que dé un don especial para personas, sino que las personas mismas se constituyan en esos dones, en esos regalos especiales para la iglesia. Entonces, Él dio como regalos a la iglesia, ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, ¿no? Y de todos, recordemos, de todos, Él los llevó cautivos, porque todos hemos estado cautivos, ¿no? Del diablo, hemos sido libertados, y ahora Él nos pone como siervos, ¿no? Y Él pone estos regalos a la iglesia para que la iglesia pueda edificarse, ¿no? Y vamos a ver por qué decimos estos regalos para la iglesia, para que la iglesia pueda edificarse. Pablo sigue diciendo aquí, y Él mismo constituyó, Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas. Veamos primero estos dos regalos que el Señor da apóstoles y profetas, ¿no? Ahora, cuando Él dice apóstoles y profetas, ¿qué está teniendo en su pensamiento, ¿no? ¿Cuál es la función de estos apóstoles y profetas? Pablo mismo lo dijo, ¿no es cierto? En unos versículos atrás, en el capítulo 2, verso 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿no? Haciéndonos ver a la iglesia como un edificio, como un templo santo a Dios, y en donde la piedra angular de este edificio es Jesucristo, y los apóstoles y profetas pusieron el fundamento de la iglesia. Entonces, la primera función de los apóstoles y profetas, ¿cuál fue? Poner el fundamento en la iglesia, ¿no? ¿Y qué más Pablo nos dice aquí en esta misma carta? Versos más adelante dice, en Efesios 3, verso 5, nos dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que nos está diciendo es que los apóstoles y los profetas recibieron la revelación de Dios para mostrarnos el camino, para mostrarnos cómo es que nosotros deberíamos caminar, cómo es que nosotros deberíamos seguir siendo lo que somos en la iglesia, ¿no? Vámonos al primer siglo. Jesucristo murió, ahora todos están conociendo a Cristo, pero obviamente todos los judíos que se convirtieron al Señor tenían el Antiguo Testamento, que lo conocían. Los gentiles no tenían nada, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos iban a saber cómo comportarse en la iglesia, cómo comportarse en el mundo, cómo comportarse en sus familias, etcétera, etcétera? Entonces, Dios fue revelando su voluntad ¿a quiénes? Primero a los apóstoles, ¿no? Recordemos que Pablo escribió multitud de cartas, Pedro también, Juan también, que finalmente las encontramos ahora en nuestro canon del Nuevo Testamento, ¿no? Y que creemos que es justamente palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? En cada uno de ellos, mostrándonos la voluntad de Dios para todos los siglos, que es lo que nosotros íbamos a hacer, ¿no? Y no solo ellos, sino Juan, cuando escribe Apocalipsis, nos muestra el final de todo, inclusive. Conocemos el final de toda la historia del mundo a través de el Apocalipsis de Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces conocemos toda la voluntad revelada de Dios a través justamente de estos hombres, los apóstoles, que pusieron ese fundamento. Ahora, pongámonos de nuevo en la iglesia del primer siglo. Recordemos que Pablo, por ejemplo, escribía una carta a los colosenses y debía leerse en la Odisea y en las otras iglesias alrededor. Pero recuerden que no estamos en estos tiempos. En estos tiempos solamente con un clic ya podemos tener una carta en multitud de lugares. Pero en esos tiempos no, las cartas tenían que viajar de un lugar a otro y tampoco teníamos los transportes que teníamos ahora. Entonces iba a pasar algunos años para que esas cartas se distribuyan en las diferentes iglesias. Entonces, mientras que iba a pasar, ¿la iglesia se iba a quedar sin dirección? No, el Señor puso profetas. ¿Para qué? Para marcar la voluntad de Dios, para marcar justamente el camino del Señor. Por eso es que Pablo pone, ¿no?, a los apóstoles y profetas primero como el fundamento de la iglesia, poniendo ese fundamento, y además, que nos dice que ellos reciben esta revelación de este misterio que había sido oculto en los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, los profetas empezaban a nivel local, confirmando de repente lo que los apóstoles decían o mostrando algunas cosas prácticas en cuanto al caminar de la iglesia, mientras todavía se escribía la voluntad de Dios. Ahora, Pablo, en otra parte, Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 12, verso 12 también, que cómo es que iban a creer a estos hombres, a estos apóstoles y profetas que realmente estaban llevando la voluntad de Dios. Cómo iban a creer los de la iglesia que estos hombres iban a hacerlo y no otros falsos que podían levantarse ahí. ¿Cómo lo iban a hacer? De una manera, ¿no? Dice 2 Corintios 12, 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El Señor dio señales a los
los apóstoles. ¿Para qué? Para que justamente se sepa que sí proviene de ellos la palabra de Dios, que la palabra de ellos nos está diciendo es verdadera, y que les dio señales, prodigios y milagros a ellos. ¿Para qué? Para que las personas puedan testificar y ver y digan, oh, estos hombres sí nos traen realmente la palabra de Dios, ¿no? Porque si no, de otra manera no podía ser. Y porque nosotros también podemos afirmar que Pablo, Pedro, Juan nos escribieron la palabra realmente revelada por lo mismo que nos cuentan en la Biblia, por las señales, prodigios y milagros que pudieron hacer. Entonces, estas son las características de estos apóstoles, ¿no? Y la misma Biblia, es más, nos da estos requisitos como apóstoles, ¿no? Tenían que ser seleccionados por Cristo. Pablo fue el último y fue seleccionado también por Cristo, y tenían que ser testigos oculares de la resurrección de Cristo, para ser testigos de Cristo, ¿no? En Hechos capítulo 1, verso 22 y 24, por ejemplo, cuando Judas les traiciona y ellos van a escoger otro discípulo, otro apóstol, dice en Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿no? O sea, uno tenía que ser testigo ocular de su resurrección. Desde que estuvo con nosotros, desde la muerte de Juan hasta su ascensión, escojamos a uno para que sea con nosotros testigo ocular de su resurrección, ¿no? Hablando de los apóstoles, ¿no? Ok, entonces, estos fueron los que ponen el fundamento de la iglesia. Los apóstoles y profetas fueron regalos de Dios. No es que sean perfectos, pero fueron regalos de Dios que Dios puso a la iglesia para poner el fundamento. Y hoy, gracias a la victoria que tuvo Cristo en la cruz, y que sacó a Pablo, a Pedro, a Juan, a Marcos, a Lucas, ¿no? del foso de las tinieblas, ¿no? y ponerlos a servir a Él, podemos ahora tener la voluntad revelada de Dios. Y podemos decir cosas como, y Pablo nos dice aquí, y Pedro nos dice aquí, con toda autoridad, porque ellos han puesto que el fundamento de la iglesia. Y a través de ese fundamento todas las iglesias seguimos creciendo, ¿no? Acuérdense que el contexto es la unidad. ¿Cómo podemos tener unidad? Cuando tengamos un solo fundamento, ¿ok? Y ese es el que han puesto los apóstoles y profetas. Posteriormente nos encontramos con la palabra apóstol, ¿no? Y recordemos que la palabra apóstol viene de una raíz griega que habla de mensajero, ¿no? Entonces, estos que pusieron el fundamento son los apóstoles de Jesucristo, escogidos por Jesucristo, siendo testigos de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo, siendo el último Pablo. Pero después la iglesia menciona también a otros enviados, ¿no? A otros mensajeros de la iglesia, ¿no? A otros mensajeros de la iglesia que justamente son los que se llaman los apóstoles de la iglesia, ¿no? Que ahí están Bernabé, ahí están Timoteo, pero que ya no tienen la función que tuvieron los 12, incluyendo Pablo. Ok, entonces aquí tenemos a los apóstoles y profetas de Dios. Pero ¿solo el Señor dio estos regalos? No. Si volvemos a Efesios, dice, Él nos dio ¿qué? Apóstoles, luego a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿no? Dice a otros evangelistas. ¿Y qué es la función del evangelista? Son estos misioneros itinerantes, ¿no? Enviados por las iglesias, porque también son enviados por las iglesias para ir proclamando el evangelio de Jesucristo. El evangelista es como tal vez lo que era en ese tiempo el apóstol, en el tiempo del primer siglo, ¿no? Que era enviado a proclamar el evangelio de la misma manera, ¿no? Hoy los evangelistas son enviados a proclamar el evangelio, que va desde las casas, desde los parques, o a ir a obras misioneras a otro lugar, o inclusive, ¿no? Ya obras misioneras a otros continentes, ¿no? Y el Señor nos ha regalado justamente el poder tener evangelistas para poder seguir llevando su palabra. Mientras que la iglesia local sigue haciendo su tarea, se necesita la iglesia local hombres que tengan esa carga, ¿qué? Por atraer, ¿no? a las personas, por llevar el evangelio a otras personas. El Nuevo Testamento nos muestra algunos evangelistas, como Felipe, por ejemplo, que fue a llevar el evangelio a otros lugares, ¿no? Y ellos funcionan como plantadores de iglesias, ¿no? Porque donde de repente no hay iglesia, donde nadie conoce de Cristo, ellos de repente van como una especie de misioneros a ese lugar, donde no conocen para nada a Cristo, y comienzan a testificar de Cristo y comienzan a plantar una iglesia. Algo parecido a lo que hacían los apóstoles en el primer tiempo, ¿no? Cuando empezaron a llevar el evangelio a Asia, a Europa y a los diversos lugares, ¿no? El evangelista el día de hoy tiene esa misma función, llevar la palabra de Dios a los diferentes lugares,
lugares, ¿no? Y son necesarios, son regalos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos el deber de evangelizar, pero estos son regalos muy especiales que el Señor nos da, que el Señor regala a la iglesia. Y luego dice a otros pastores y maestros, ¿no? Y parecería que fuesen dos oficios diferentes, pero vamos a ver que las escrituras nos muestran que al final parecieran ser el mismo oficio. Pero veamos el pastor maestro, ¿no? ¿Qué hace el pastor? ¿Cuál es la función del pastor? Es guiar, es cuidar, es alimentar al rebaño. Esa es la idea de un pastor, que guía, que cuida y alimenta al rebaño. Entonces, ¿cómo es que van a pastorear, cuidar y alimentar al rebaño? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. A través de la predicación de la palabra de Dios. La predicación tal vez es una proclamación general del Evangelio, y la enseñanza ya son cosas más prácticas para la iglesia, pero tienen este deber, ¿no? Los pastores, maestros, ese regalo que Dios da a la iglesia, tienen ese deber. Y el pastor describe justamente ese papel de cuidar y velar por las almas. Pero también el pastor maestro es conocido con otros nombres en el Nuevo Testamento, conocido como ancianos también. Y el anciano nos hace ver el papel de la madurez, ¿no? Dentro de el ministerio. ¿Quién es el que va a enseñar la palabra de Dios? Obviamente alguien maduro en el Señor, ¿no? Después también nos habla acerca de obispos y describe el obispado, que la responsabilidad de gobernar, porque estos pastores maestros también tienen esa responsabilidad, la responsabilidad de gobernar la iglesia, de tomar algunas decisiones en ella. Hebreos 13:18 nos dice, 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es la función principal de este pastor maestro? Entonces es velar, proteger por las almas del rebaño, a las cuales el Señor le ha mandado cuidar. Por tanto, los pastores, ¿cómo es que van a cuidar el rebaño, protegerlo? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cómo van a guiar? Enseñándoles la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice para determinadas situaciones. ¿Cómo los van a proteger? Porque al enseñarles la verdad, les van a proteger de tantas ideas y tantas mentiras que el mundo nos da. ¿Y cómo los va a alimentar? Precisamente al darles la palabra de Dios, que es el alimento para nuestras almas. Por eso es que el pastor maestro debe cuidarse de no alejar su tiempo del estudio de la palabra de Dios, porque tiene que tener un tiempo para estudiar la palabra de Dios y luego transmitirlo a la iglesia. Obviamente un lenguaje claro y sencillo, un lenguaje ordenado, un lenguaje entendible para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1, miren lo que pasó, todos conocemos, ¿no? Llegó un momento en que había una queja con las viudas de los hermanos, ¿no? De ascendencia griega, de los judíos helénicos, ¿no? Y entonces había una insuficiente personal para repartir a las mesas. Y entonces, cuando ocurrieron estas cosas, ¿qué dijeron los apóstoles? Dijeron los apóstoles, pues escojamos a otros siervos que lo hagan, porque no es justo que nosotros nos apartemos de la enseñanza y la oración, porque ellos tenían muy claramente desde el inicio que la función principal de ellos era la enseñanza y la oración por la iglesia. ¿Ok? Entonces, desde ahí vemos que ellos claramente tienen esa enseñanza. Por eso es que cada domingo la grey del Señor, la iglesia, debe ser alimentada. Y cada vez que predicamos, los que tenemos la función de predicar, no nos podemos olvidar que cuando estamos predicando estamos alimentando a la grey. Y no solo estamos alimentando, estamos protegiéndola. Y no solo estamos protegiendo, sino estamos ¿qué? Cuidando, guiando a la grey. Entonces tenemos una responsabilidad primaria y fundamental al enseñar la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6, dice,
Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. ¿No? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo le está diciendo, si tú enseñas a los hermanos correctamente, vas a ser un buen ministro de Cristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y desecha las fábulas, las falsas enseñanzas, porque cuando nosotros enseñamos la verdad, estamos indirecta y directamente también desechando las fábulas, las enseñanzas, los pensamientos que vienen del mundo, las doctrinas que vienen del mundo, etcétera, etcétera. Y estamos enseñándoles la verdad, ¿no? Y obviamente dice aquí, ejercítate para ser un buen ministro de Cristo. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Y obviamente, si no enseñas, vas a ser un mal ministro de Cristo. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, en este mismo capítulo, en el verso 11, le dice, esto manda y enseña nuevamente. Un mandato que le da al pastor maestro Timoteo, que estaba en Éfeso, esto manda y enseña. Verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en esto. Este es tu trabajo, ¿no? En la lectura, conoce las escrituras, anima a las personas, exhorta, anima a las personas y enséñales. ¿Qué? Enséñales la palabra de Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. ¿En qué? En enseñar, en animar, en la lectura, en aprender más. Ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ves? Como le dice Pablo que va a cuidar al rebaño. Cuidado con la doctrina, cuidado con ti mismo, cuidado con meter tus propias ideas, tus propios pensamientos. Es la palabra de Dios la que tienes que enseñar, no otras cosas. Cuida la doctrina, cuida las enseñanzas apostólicas, cuida lo que el Señor nos ha dado como enseñanzas. Cuida eso, porque así mismo vas a salvar a los que oyen, porque vamos a entregar las armas para que las personas puedan conocer a Jesús y también puedan seguir siendo edificadas. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, más adelante nos dice Pablo, los ancianos que gobiernan bien, y hemos visto que ancianos, obispos o pastores tienen la misma función, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, sean tenidos como dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice, mayor honor, dice, que deben tener este doble honor. Está hablando de mayor principalmente, el énfasis es en mayor honor. ¿En qué? En predicar y enseñar. En predicar y enseñar. ¿Por qué? Porque ese es tu trabajo, ¿no? Porque ese es el trabajo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Y cuál es ese gobernar bien? El poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda de Timoteo 4:1 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No las cosas tuyas, no tus pensamientos, sino que la doctrina que viene del Señor. Amén. Entonces, como vemos, lo que Pablo nos está diciendo, que la salud de la iglesia va a depender de una preparación adecuada de los sermones, de la palabra de Dios que vamos a dar, y eso requiere obviamente mucho tiempo de preparación también. Por eso es que si un pastor maestro se la pasa de casa en casa, aconsejando aquí, aconsejando allá, que es parte de lo que tiene que hacer, pero no tiene tiempo para estudiar y prepararse en la palabra de Dios, no está siendo un buen ministro en lo que el Señor le ha encargado. Porque si no, ¿qué es lo que vamos? Recordemos que cuando nosotros predicamos, ¿qué hacemos? Estamos guiando, estamos cuidando, alimentando el rebaño, y estamos protegiendo a su vez el rebaño. Cuidado, ¿no? Cuidado, esa es una gran responsabilidad para todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Y así como tenemos una responsabilidad primaria en predicar la palabra, ¿cuál es la responsabilidad tuya? ¿Cuál es la de aquellos que no van a predicar la palabra? Tu responsabilidad es estar en el momento que eso suceda. Porque si Cristo ha dado un regalo a la iglesia, que son los pastores maestros, y les da el corazón para preparar la palabra de Dios, tu responsabilidad es estar ahí cuando esa palabra sea predicada. En otras palabras, es la misma responsabilidad del que va a hacer el sermón como la misma responsabilidad tuya de escuchar ese sermón. Es palabra de Dios la que se va a dar. Y es la responsabilidad que sea una palabra correcta, no nuestros pensamientos, no nuestras ideas. Recuérdate, le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, la doctrina, cuidado, que sea la palabra de Dios dada
a su iglesia. Y la responsabilidad tuya, ¿no?, del resto de la iglesia es estar ahí para escucharla. Tenemos la misma responsabilidad, por tanto, de estar en ese lugar y en ese momento para poder o dar o recibir la palabra de Dios. No es que, no, porque él es anciano, porque él es pastor, tiene más responsabilidad de estar ahí los domingos. No. Tenemos la misma responsabilidad, solo que estamos en diferentes lados. Ambos tenemos la misma responsabilidad porque somos parte del cuerpo de Cristo, pero solamente estamos cumpliendo diferentes funciones. Recuerda que el Señor ha puesto diferentes funciones, no para darnos mayor responsabilidad, no, cada uno de los dones, dice, nos ha puesto tal como Dios quiso. Pero Dios ha dado unos regalos especiales. ¿Para qué? Para poder enseñar justamente al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, imagínate que el domingo se ponga la comunicación, hermanos, vamos a cantar toda la hora que resta porque el anciano no viene porque se ha ido a la playa. Seguramente que tú juzgarías y dirías, no puede ser, ¿cómo es posible que nos deje así? Y todo lo demás. Y de la misma manera, nosotros, los que estamos en el otro lado, tendríamos todo el derecho para juzgarte de por qué tú te fuiste a la playa y no viniste a recibir la palabra de Dios. Porque tenemos la misma responsabilidad, ni más ni menos. Y eso nos hace ver algo muy importante, la importancia de la iglesia dentro de nuestra propia salud espiritual individual y obviamente la salud colectiva de todos nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque, hermanos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de lo que Cristo trae a su pueblo cada domingo o cada reunión, cada viernes, cada reunión que tengamos nosotros. Porque Dios está poniendo esa palabra en la boca de aquellos que van a compartir justamente el Evangelio. Y la salud espiritual tuya y la salud espiritual de la iglesia dependen de todo ese trabajo. Depende de que cada uno cumplamos lo que tenemos que hacer. Tú escuchando y nosotros dándote la palabra. Hasta que cambiemos de posición. Hasta que cambies de posición. Y debemos ser fieles en ello. Fieles en dar la palabra correcta y fieles también en escuchar. Ahora, ¿y para qué el Señor nos da todo esto? ¿Por qué el Señor hizo así las cosas? Porque el Señor tenía algo en mente, dice, ¿no? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente, el contexto era la unidad. ¿Para qué entonces Dios está levantando estos regalos? Para la unidad del cuerpo de Cristo. El objetivo principal de haber levantado todos estos regalos, de haber puesto estos regalos en todos nosotros, ¿qué es la unidad del cuerpo de Cristo. Y ha puesto estos regalos, los apóstoles, profetas, que pusieron el fundamento de la iglesia sobre la cual todos nosotros crecemos, de poner a los evangelistas, de poner a los pastores maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la función de todos ellos al enseñar? Al capacitar al cuerpo de Cristo para que abra la obra del ministerio. Por tanto, todos somos ministros del Evangelio. Todos, tú y yo, somos ministros del Evangelio con diferentes funciones. Ahora me toca enseñarte de repente ¿para qué? Para que tus dones los puedas usar de manera adecuada. ¿Tienes el don de enseñar? Enseña conforme a la palabra de Dios, dice la Biblia. ¿Y cómo vas a aprender? Cuando domingo tras domingo, reunión tras reunión, puedas seguir escuchando la palabra de Dios y puedas ir entendiendo qué es lo que vas a ir enseñando cada vez más. ¿Tienes el don de servir? Ok, tienes el don de servir, digamos que como en bruto, ¿no? Y cada domingo que escuchas la palabra, cada reunión de la iglesia que escuchas la palabra, ese tu don se va puliendo para servir de una manera más adecuada al cuerpo de Cristo. Entonces, para hacer la obra del ministerio. Ok, eres evangelista, tienes el corazón para ir a predicar el evangelio. Muy bien, pero cada domingo, cada día de reunión de la iglesia, con cada palabra, Dios va perfeccionando ese tu don de evangelista para que puedas seguir llevando la palabra de Dios, ¿no? Por eso dice que Él puso todo esto, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos somos ministros. Y la obra de Dios es de todos. La obra de Dios no es de los pastores, de los ancianos, la obra es de toda la iglesia. Todos nosotros somos responsables por mantener la unidad de la iglesia. ¿Y cómo vamos a mantener la unidad de la iglesia? ¿Cómo vamos a aportar a esa unidad? Con nuestros dones, con nuestros talentos, porque sabemos que Dios nos dio un don con una medida muy especial para aportar al cuerpo de Cristo. Si yo no aporto a eso al cuerpo de Cristo, entonces le estoy haciendo que cojo, lo estoy poniendo débil al cuerpo de Cristo porque no estoy aportando lo que Dios me ha puesto para que yo pueda aportar al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo voy a perfeccionar aún más ese mi don? A través de la enseñanza,
a través de la predicación de la palabra. Mis dones se van a ir perfeccionando. Por eso es que el Señor pone pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para ir perfeccionando esos dones. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? Somos todos nosotros. No es el pastor, no son los pastores, no son los ancianos que hacen la obra. Somos todos nosotros. Todos nosotros estamos llamados ¿a qué? A ser ministros del Evangelio, a ser ministros de la palabra del Señor. Y de esa manera, todos juntos vamos a edificar el cuerpo de Cristo para darle gloria a nuestro Dios. Y esa es la idea, ¿no? Pablo mostraba desde el inicio de Efesios, ¿cómo es una vida digna en la iglesia? Que tú trabajes por la unidad de la iglesia, con determinadas características como ya nos dio, pero nos recuerda ahora que cada uno de nosotros somos diferentes en cuanto a dones que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros participemos del cuerpo de Cristo de maneras diferentes, ¿no? Y Él dio también pastores, maestros, para que nos vayan enseñando cada día más a poder justamente usar estos dones para el beneficio de la iglesia. Y de esa manera nos unimos cada vez más, el cuerpo de Cristo va creciendo en santidad y es así edificada la iglesia y es así como el mundo mismo, ¿no? Por eso dice, y Cristo lo llenó todo, ¿no? La plenitud es así como el mundo mismo se beneficia cuando la iglesia de Dios muestra la gloria de Dios. Que el Señor te dé la sabiduría para poder entender y poner manos a la obra ese don que el Señor te ha dado. Amén. Si esta enseñanza ha edificado tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al video. Si no estás inscrito, puedes suscribirte al canal y puedas seguir compartiendo este mensaje con otros para seguir difundiendo la palabra de Dios.